Podríamos solucionar los tres problemas principales de España a la vez. El bienestar, la felicidad y la competitividad tienen mucho en común. Necesitamos crecimiento económico para mejorar y poder convertirlo de manera más eficaz en bienestar y en felicidad. Para mantener o aumentar el crecimiento económico tenemos que ser más competitivos, pero no en el sentido tradicional de ganadores y perdedores. La competitividad entre los países, Fácil.es lo define como la capacidad para producir bienes y servicios que otros necesitan. Esta definición es más fácil de entender que la estándar, que se centra en la productividad. Obviamente, si no funcionamos de una manera productiva, nadie querrá ni nuestros productos ni nuestros servicios porque son demasiado caros. El enfoque sobre las necesidades crea más énfasis en la creación de valor para la sociedad. Por lo tanto, todos podemos beneficiarnos si todo lo hacemos bien y creamos productos que otros necesiten. Anteriormente hemos publicado un vídeo sobre cómo mejorar el bienestar para la sociedad. Tenemos que mirar más allá del PIB. También tenemos un vídeo acerca de la relación entre felicidad, desarrollo y corrupción. Ahora hablaremos de manera más integral de la vinculación entre competitividad con bienestar y felicidad. Tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Primero, tenemos que ver el crecimiento económico y el empleo no como una causa, sino como consecuencia de hacer las cosas bien a largo plazo. No podemos controlar la economía global, pero podemos posicionarnos para optimizar nuestros resultados económicos y de bienestar. Segundo, la competitividad impulsa el crecimiento económico. Si utilizamos esto sabiamente, aumentará el bienestar y se creará una sociedad más feliz. Tenemos recursos limitados, por lo tanto, tenemos que centrarnos en los que proporcionarán los mejores resultados para la sociedad. Por lo tanto, hemos identificado los elementos que impulsarán la competitividad, el bienestar y la felicidad al mismo tiempo. Tercero, tenemos que cambiar la mentalidad de lo que significa la competitividad. No es solo la macroeconomía bajo presión fiscal y un mercado laboral flexible. También se compone de elementos que afectan directamente al bienestar: educación, salud, infraestructura, innovación, uso eficiente del talento, igualitarismo, meritocracia, burocracia, favoritismo, el sistema legal, transparencia, ética y corrupción. De acuerdo con tres estudios que hemos revisado, todos estos elementos se traducen en bienestar, felicidad y competitividad al mismo tiempo. También incluyen la macroeconomía como el PIB y el empleo, pero como hemos dicho, estas no son causas, sino consecuencias. Si nos fijamos en los datos, veremos que España está bien posicionada en diversos elementos que impulsan el bienestar y la competitividad. Salud, puesto número 2, infraestructura, puesto 12, disponibilidad de la educación, en primaria, puesto 15 y en educación superior, primer puesto. La disponibilidad y la calidad de Internet, uso de TIC, puesto 19. En los datos del Foro Económico ocupa el puesto 32. España no lo hace bien en términos de bienestar y felicidad en dos categorías. Confianza y gobernanza, ocupa el puesto 112 y en libertad para elegir en la vida, puesto 88. Según datos de la ONU, España está en el puesto 37 en felicidad general. Los siguientes gráficos contienen los elementos que influyen en la competitividad y en el bienestar de forma simultánea con un mal ranking para España. Confianza y gobernanza. Tenemos un serio problema en nuestras instituciones públicas y privadas. Estamos entre los peores del mundo desarrollado y a veces incluso del mundo. Esto perjudica a la competitividad y al bienestar severamente. Las instituciones públicas son muy ineficientes en relación al gasto de dinero. La burocracia es compleja y lenta, y el sistema legal es lento también. La mayoría de las personas son conscientes de que tenemos serios problemas con la corrupción y el favoritismo. Les invitamos a que vean nuestro vídeo sobre corrupción y a que lean nuestro artículo sobre burocracia. Libertad para tomar decisiones de la vida. Tenemos pocos problemas en la accesibilidad a la educación, pero la calidad no es buena. Asimismo, se restringe la libertad si su título profesional no se ha preparado adecuadamente para el trabajo que le gusta. Además,
Si no innovamos, no vamos a crear ni productos ni servicios de alto valor añadido que generen puestos de trabajo satisfactorios. Las universidades tienen que trabajar mucho más cerca de las empresas. Esto mejorará la calidad de las universidades y de las empresas simultáneamente. Más sobre esto en nuestro vídeo sobre educación. También tenemos que realizar más cursos de formación en el lugar de trabajo, relacionados con nuestra actividad profesional. De lo contrario, se corre el riesgo de tener una fuerza de trabajo obsoleta debido al rápido avance de las tecnologías. Podemos mejorar la eficiencia del mercado laboral y la sofisticación de negocios sin tener que cambiar mucho la legislación. La clave es llegar a ser una sociedad mucho más igualitaria, meritocrática y de colaboración. Tenemos una mentalidad anticuada sobre la jerarquía en las empresas. Los empleados en contra de la empresa y la empresa en contra de los empleados, cuando en realidad todos estamos juntos. Si la empresa tiene un pobre rendimiento, es malo para los empleados y viceversa. Esto tiene que venir de ambos lados. La dirección tiene que delegar y los empleados tienen que asumir responsabilidades. En el mundo moderno, las empresas y los empleados son flexibles. Tenemos que hacer un mejor uso de nuestro talento mediante la promoción y el pago, basado en el mérito y no en el favoritismo. Esto creará empleados más felices y productivos, por lo tanto, mejores resultados para las empresas. No olvidemos que estamos compitiendo con compañías globales que en su mayoría ya trabajan de esta manera. Hay más elementos que impulsan la competitividad, pero los que impactan directamente en el bienestar tienen que ser la máxima prioridad. Países como Suiza, Países Bajos, Nueva Zelanda y países nórdicos dominan los primeros puestos. Estos no solo son los países más competitivos, sino también los más democráticos, innovadores, desarrollados, igualitarios, más felices y menos corruptos. Son ricos, pero no los más ricos. Son los mejores en convertir riqueza en bienestar. Tenemos que ir allí, trabajar con ellos y aprender lo que en sus sociedades les va mejor. Por favor, vea el mapa de puntuaciones sobre bienestar. Los países europeos con alto PIB per cápita como Reino Unido, Francia, Irlanda y Luxemburgo no son los más altos. No hay varitas mágicas. Necesitamos tiempo, pero debemos ser capaces de llegar a ello. Si ellos pueden, ¿por qué España no? Tenemos que tener como objetivo estar entre los mejores. Estos problemas surgieron hace años a través de los diferentes gobiernos. Por lo tanto, tenemos que dejar de culpar y empezar a trabajar juntos. Y si no queremos ser mediocres, compararnos con los mejores y no con la media. ¿Tiene otras ideas? Suscríbase y cuéntenos en nuestro canal de YouTube, Facil.es, Facebook y Twitter. Si desea ver esta información tranquilamente, se puede visitar el artículo original en Facil.es. En nuestros otros vídeos y artículos veremos las soluciones a corrupción, educación, cómo aumentar las exportaciones y cómo crear empleo satisfactorio, y mucho más. Muchas gracias.